Hola, mis apreciados oyentes, ¿cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Dios que nos da el regalo de la vida, ¿verdad? Tiempo de oportunidad para ti y también para mí. Muchísimas gracias por ser parte de Lecturas de Esperanza. Dios ciertamente los visitará. Apenas unas pocas familias habían descendido a Egipto, pero se habían convertido en una gran multitud. ¿Recuerdas cuando los hermanos de José venden a él a una caravana de madianitas y luego se da una serie de eventos en la vida de José hasta que llega un momento en donde llega a ser el segundo allí en Egipto? Luego, cumpliéndose los sueños a través de los cuales Dios le había hablado y había comentado a su familia, a sus hermanos, se cumplen ahí, ¿verdad? Cuando llegan, porque hay una gran hambruna y llegan a buscar alimento en Egipto. Así que todo se va cumpliendo al pie de la letra como Dios lo ha revelado a su siervo José. Llega un momento entonces en donde él va por su familia, por su padre Jacob, que su nombre fue cambiado a Israel, príncipe de Dios. Entonces, toda su familia viene a vivir a Egipto. Así que estando allí en Egipto, ellos se multiplican en gran manera. Pero sucede algo. También ya había sido profetizado que ellos iban a estar allí en Egipto por 400 años, en donde iban a ser esclavizados, iban a ser sometidos a un servicio severo, rodeados ahí por la idolatría. Muchos habían perdido el conocimiento del verdadero Dios y habían olvidado su ley. ¿Cómo estamos nosotros ahora? Podríamos comparar al planeta Tierra como al Egipto actual, así como el pueblo de Israel, como, bueno, no voy a decir el pueblo de Israel, así como las tribus representadas por los hijos de Jacob allí en Egipto se multiplicaron. Tú ves aquí la humanidad, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Hemos llenado el planeta Tierra, ¿verdad? Estando ellos ahí, habían perdido el conocimiento del verdadero Dios. Ya han pasado en este planeta Tierra varios miles de años, ¿verdad? ¿Cómo estamos en cuanto al conocimiento del verdadero Dios? ¿Será acaso también que nosotros estamos perdiendo el conocimiento del Dios verdadero? Estamos rodeados de idolatría, al igual que allá los hebreos en Egipto. Hemos olvidado la ley de Dios. Hemos olvidado que existen principios eternos que no están abolidos. ¿Cómo nos estamos conduciendo? Allí, entre los israelitas, aunque muchos habían olvidado al Dios verdadero, acuérdate, habían pasado 100, 200, 300 años y ellos continúan esclavos. ¿Cuánto tiempo hemos pasado nosotros aquí, vagando en este mundo? Y todavía no hemos recibido la bendita esperanza. Pero gloria al Señor, porque así como Dios fue fiel en cumplir la promesa con los hebreos ahí de que iban a ser liberados, libertados, también el pueblo de Dios va a ser libertado. Esto no es un cuento. Esta es la realidad más contundente que existe. ¿Y cómo nosotros nos estamos conduciendo entonces? Había todavía entre los israelitas, entre los hebreos, algunos que adoraban al Dios verdadero, al hacedor de los cielos y la tierra. Aquí en este mundo todavía habemos algunos que
seguimos adorando al Dios verdadero. Y fíjate, las Sagradas Escrituras nos invita a nosotros. El último mensaje de advertencia, el último mensaje de amor a la humanidad, allí en Apocalipsis lo encontramos, donde dice: vi volar por en medio del cielo a un ángel que tenía el mensaje eterno para ser predicado a los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua, pueblo, a toda nación, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, el mar y la fuente de las aguas. Entonces estamos invitados nuevamente a regresarnos. Y si hay un ángel que vuela con presteza y anuncia este evangelio, buenas nuevas de salvación, que son para siempre y son eternas, es porque en realidad nos hemos alejado del Dios verdadero y hemos hecho de otros un ídolo en nuestras vidas. Así que a los hebreos les pasaba eso. Pero habían algunos, dice, que todavía adoraban al Dios verdadero. Estos se preocupaban profundamente cuando veían a sus hijos presenciar diariamente las abominaciones del pueblo idólatra que los rodeaba. Nosotros también nos dolemos cuando vemos, ¿verdad?, a las personas, a nuestros seres queridos, inclusive nuestras propias familias, nuestros vecinos que van en pos de ídolos también. Mira, los hebreos que estaban allí en Egipto, les sucedía esto. Algunos, los que todavía adoraban al Dios verdadero, se dolían de la situación y se dolían más de ver a los hijos de los hebreos ir en pos de los ídolos de ahí de Egipto. ¿Cómo estamos nosotros? Nos duele cuando nuestros jóvenes allí tienen en un pedestal a un hombre o a una mujer, o el trabajo, que cobra más importancia y más relevancia que dar y obedecerle a nuestro Señor Jesucristo, darle la honra de vida. Fíjate, cuando el ser humano llega al conocimiento por la bendita gracia de Dios, de que Dios es todopoderoso, es Dios, es Rey y es Señor, es su Salvador, todo cambia. Porque no queda otra manera de acercarnos al Eterno con profunda reverencia, con profundo respeto. Yo no sé cómo estás tú en tu vida, pero todo el que verdaderamente reconoce la presencia del Altísimo en su vida, se inclina humildemente ante Él. No nos queda de otra, porque su majestad, su excelencia, su amor, su santidad, solamente incentivan a la humildad, a la adoración. Así que allí en Egipto habían algunos todavía que adoraban al Dios verdadero. Y cuando veían a los jovencitos hebreos que se suponía que les deberían de haber enseñado el temor, el respeto, la obediencia a Dios, y iban en pos de los ídolos igual que adoraban en Egipto, muchos se dolían. Nosotros estamos, los adultos, los hermanos, para también guiar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, aunque no sean nuestros propios hijos. Dios nos ha colocado ahí con una responsabilidad como hermanos y hermanas en la fe. En su dolor clamaban al Señor, pidiéndole liberación del yugo egipcio. No ocultaban su fe. ¿Cómo estamos nosotros? Querido joven, jovencita, tú que me escuchas, que estás ya en la universidad, en la high school, en el bachillerato, allí en la escuela pública quizás que estudias. Te da vergüenza que sepan que tú eres seguidor de Cristo, eres seguidora del Eterno. Vamos, confesémoslo. Pablo nos dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Así que no tengas oculto por allá a Jesucristo. Saquémoslo. No solo en palabras,
confesándole a Él que es nuestro Salvador y Señor, sino en nuestra propia vida también. Y si has cometido un error, todos nos equivocamos. Yo tengo mis luchas duras también, como madre, como mujer, como amiga de mi hijo. Hay luchas duras y tú también las tienes. Pero el Señor es todopoderoso y está listo para socorrernos, para infundirnos aliento, para vivificarnos. Si hemos caído, levantémonos en el nombre del Señor. No sigamos en pos de la idolatría. No sigamos de rebeldes. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, mientras hay oportunidad ahorita, mientras nuestro Señor Jesucristo intercede por nosotros en el santuario celestial. Acojámonos a esa gracia bendita. Así que esos pocos hebreos allí en Egipto, que adoraban todavía al Dios del cielo y de la tierra, al único verdadero, no ocultaban su fe, sino que declaraban a los egipcios que ellos adoraban al único Dios verdadero y viviente, y repasaban las evidencias de su existencia y poder desde la creación. ¿Y nosotros cómo estamos? Nos hacemos ahí con todo el grupo de que creen que venimos del mono, de los animales, y que han evolucionado de tal manera que llegamos a ser lo que somos hoy. O defendemos también la posición bíblica, creacionista. Ninguno que se diga ser seguidor de Cristo o seguidora de Cristo, que apoye otro tipo de teorías, lo es en esencia. Porque las Sagradas Escrituras empiezan detallando los orígenes de la existencia de la humanidad, apuntando directamente hacia la obra creadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este planeta creado por el poder de su palabra en 7 días, ¿verdad? Culminando ahí con el 7º día, en donde Dios reposa, cesa de su obra creadora y declara ese tiempo santo para que todo aquel y aquella que adora al Creador del universo venga en humildad, en respeto, a rendirle culto y adoración en el 7º día de la semana, como está escrito en las Sagradas Escrituras. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios viviente permanece para siempre. Es un llamado también, ¿verdad? A ti, que también eres seguidor de Cristo y seguidora de Cristo, pero que de alguna manera has dejado influenciarte por líderes espirituales y los sigues a ellos y no sigues un escrito está. El llamado también es para ti, humildemente en el nombre del Señor. Así que estos pocos hebreos repasaban las evidencias de la existencia del poder de Dios desde la creación. Así, los egipcios tuvieron la oportunidad de conocer al Dios y la religión del Dios verdadero. ¿Cuál es la oportunidad que tienen los que te rodean a ti de conocer al Dios verdadero? ¿Estás tú dispuesto a hablar, a dar testimonio de Él? ¿Estamos dispuestos a vivir por Cristo? Ahí donde Dios nos ha colocado, en la posición social que tienes, en el barrio, en la ciudad, en la colonia donde vives, en el país donde has emigrado a vivir. Tienen otros la oportunidad de conocer al Dios verdadero, o estás escondido por ahí, o tienes este mensaje maravilloso de salvación ahí bajo la cama. Entonces Dios dice, ¿verdad?, que la luz es para que se ponga, no alto, para que alumbre. Así alumbre la luz de vosotros delante de los hombres, dice, para que vean las buenas obras y glorifiquen a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Así que, ¿qué significa visitar? Si leemos allí, en la palabra del Señor, en Génesis capítulo 50, el libro de Génesis es el primer libro de las Sagradas Escrituras y tiene 50 capítulos. Allí en el capítulo 50 se nos relata el evento de la muerte de Jacob, de Israel,
y de cómo. Ellos hicieron todo un proceso para llevarlo de regreso a la tierra, ¿verdad? Donde él quería ser enterrado. Y allí en el versículo 25, José dice las siguientes palabras. Y José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y llevaréis mis huesos de aquí. Fíjate bien, ya José sabía lo que iba a acontecer a los hebreos, que cuando el faraón murió, que conocía a José, el siguiente faraón lo sometió a servidumbre y a esclavitud. Pero José hace que ellos juren y les dice, cuando yo muera, por favor entierren mis huesos, no aquí en Egipto, llévenselos, ¿verdad? Y les dice también que Dios los va a visitar, porque José sabía lo que iba a acontecer en los hebreos. Iban a quedar como esclavos. Y tú conoces en la historia, ya has leído, ¿verdad? De esta cultura grande de Egipto y de cómo también la arqueología y la historia confirman lo que las Sagradas Escrituras ya había dicho con anterioridad, antes que sucediera. Bendito sea el Señor por sus siervos, los profetas y las profetas, que elige como instrumentos para dar a conocer su santísima voluntad. Bendito sea el Señor. Así que visitar, el diccionario dice que es ir a ver a una persona al lugar en que vive o trabaja, generalmente como cortesía, como atención, como amistad, o tratar algún asunto en particular. Visitar también es ir a un lugar para conocerlo, o cuando el médico va a examinar a un enfermo con la intención de asistirle, de orientarle, para dar consuelo especial a alguien. La nueva concordancia Strong exhaustiva de la Biblia apunta a 3 vertientes de esta palabra, de este verbo, visitar. Número 1, la visita o visitación describe ir a una persona, así como en Hechos, por ejemplo, capítulo 15, versículo 36. Un tiempo después, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Este fue su segundo viaje misionero. Entonces, visitar, ir a reconocer, a averiguar cómo está la situación. Pero no solo para ver cómo está, sino para confirmar, para ayudar, ¿verdad? Otra vertiente que la nueva concordancia Strong exhaustiva de la Biblia señala con este verbo de visitar, apunta al cuidado directo de Dios. Salmo 65, 9 al 13. Visitas la tierra y la riegas, la enriqueces en gran manera con el río de Dios, lleno de aguas. Provees el grano a la gente cuando así lo dispones. Y tú puedes seguir leyendo detalladamente hasta el versículo 13 allí, del maravilloso cuidado y provisión de Dios a sus criaturas, a ti, a mí. Alabado sea nuestro Señor. También hay otra vertiente, tiempo designado de Dios. Permíteme, por favor, agregar otra dirección de el verbo visitar. Este lo señala otro comentarista. ¿Te has dado cuenta allí en el Antiguo Testamento especialmente cuando en varias ocasiones dice Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen? Esto, ¿verdad? Ya suenan palabras. Estas palabras suenan ya a juicio, ¿verdad? A los juicios divinos de Dios. Pero ¿será que Dios está listo para castigar a las criaturas sin darles una oportunidad? Dios nunca realiza un juicio sin antes enviar advertencias de amor a través de sus siervos y sus siervas, los profetas, para que la gente se acerque a Dios y haga caso, escuche la voz de Dios. El Antiguo Testamento asocia la visita de Dios así, como lo hemos leído en algunos casos,
al juicio que se desata como consecuencia de la maldad del ser humano. Esto más que una sentencia judicial divina, deberíamos de pensarlo como las consecuencias regidas por las leyes naturales de nuestras propias acciones. La neurociencia estudia cómo se modifican las estructuras cerebrales a partir de nuestra conducta y también de nuestro entorno. La maldad entonces trae consecuencias no solo para las personas, la persona que comete la maldad, el pecado, sino también para sus propios hijos, que imitan la conducta y siguen modelos e interiorizan las vivencias al punto de que el cerebro es modificado. El tipo de relación entonces que se establece en nuestras casas es asumido y transmitido a las siguientes generaciones. Esto lo señala Elsa Poncel, una máster en humanidades y doctora en filosofía. Escribe que los hijos se crían con padres que suelen repetir patrones emocionales a veces muy dañinos, heredados a su vez del pasado. Por ejemplo, apuntan: ¿qué probabilidad tiene un niño o una niña o un joven de ser un delincuente o una delincuente si sus padres viven del tráfico de drogas, del robo, de la violencia? No se está hablando solo de imitación de la conducta, sino de la programación que se realiza en el cerebro, en las conexiones neuronales que condicionan la vida y la conducta. Por eso es que allí los hebreos, imagínate todo lo que había alrededor de idolatría. La mayoría entonces, su cerebro ya les había cambiado totalmente. ¿Será que los padres hacían el trabajo que tenían que hacer como seguidores de Dios, del Dios verdadero? ¿O será que dejaban así a la deriva a los hijos? Bueno, entonces quiere decir de que todo lo que nos rodea influye determinantemente, ¿verdad? Aún puede modificar las conexiones cerebrales. Entonces, ¿cuál es la disposición que nuestros jóvenes y nuestros niños van a tener para someterse a las leyes de Dios, al gobierno de Dios, si no favorecemos un ambiente que influya positivamente para que la naturaleza divina crezca y se fortalezca? Así que en estas investigaciones de neurociencia han encontrado todo esto, la programación que se realiza en el cerebro. Se sabe que el cerebro es flexible, adaptativo, permeable, y lo que ocurre a nuestro alrededor es capaz de moldearlo, de provocar reacciones en millones de neuronas y de transformarlo. Y eso hace que tu conducta, la conducta de nuestros jóvenes, de nuestros niños, sea afectada. El cerebro es afectado mutuamente y estos se retroalimentan a la vez, la conducta y el cerebro. Entonces, imagínate cómo estaban los hebreos ahí, con tantos años de esclavitud, ya haciendo lo que veían alrededor. ¿Y nosotros qué hacemos? Es cierto que vivimos en este mundo, ¿verdad? Pero Dios dijo que no somos de este mundo. Y no es que vamos a ser antisociales, pero oigan, tenemos que correr por nuestra propia salvación, ¿verdad? Y por la salvación de los nuestros. Los ancianos de Israel trataron de sostener la desfalleciente fe de sus hermanos, repitiéndole las promesas hechas a sus padres y las palabras proféticas con que antes de su muerte José predijo la liberación de su pueblo de Egipto. Algunos escucharon y creyeron. Otros, mirando las circunstancias que los rodeaban, se negaron a tener esperanza. Y es que si nosotros nos detenemos a nuestras circunstancias, no vamos a avanzar. Vamos a quedarnos ahí obstaculizados. Y el cerebro se va a condicionar a esta forma de vivir. Yo no estoy hablando específicamente aquí
de una cultura o de un país. Estoy hablando de las hijas y los hijos de Dios aquí en el Egipto actual, en el planeta Tierra. Y este entorno convulsionado que tenemos. ¿Cómo entonces nosotros nos estamos elevando y estamos elevando a nuestros hijos para que al salir de nuestras casas a estudiar a una escuela donde se le enseñe que venimos del mono? Y no solamente eso, sino que también se les enseña hoy de que te tienen que respetar y que no existe nada más la mujer y el hombre, que existen otros intermedios ahí. Y yo estoy hablando esto con mucho respeto hacia cada ser humano, porque Dios derramó su sangre bendita por tú que eres homosexual, por ti que eres transvesti, por ti que eres lesbiana. Dios dio su sangre por ti y te ama con amor eterno. Eres de gran estima a su vista. Pero también Dios nos ha ordenado, ¿verdad?, que demos el mensaje de salvación. Y este mensaje eterno implica dar a conocer la voluntad de Dios desde su origen hasta el final. Dios solamente creó, ¿verdad?, dos géneros, hombre y mujer. Entonces, el peligro que corren nuestros jóvenes y nuestros niños allá afuera, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí en casa para que ellos estén bien cimentados en ese bombardeo que hay? Y por supuesto, la escuela, el sistema educativo, es la empresa preferente del Estado. En mi tiempo yo fui pedagoga, hace muchos años. Hoy estoy obsoleta, pero fui pedagoga y conozco lo que te estoy diciendo. El sistema educativo de cada país, fíjate bien, es la empresa preferente del Estado. ¿Por qué? Porque el sistema económico de cada sociedad, el sistema político, el sistema social, cultural, le dice al sistema educativo el tipo de ciudadano que quiere formar a 100 años, 200 años, a 50 años. Y yo no estoy... la ciencia es un arma de doble filo. Y el conocimiento viene del eterno, la verdadera inteligencia. Y Dios también dio el cerebro humano con una grande capacidad, pero puede ser usada para el bien y para el mal. Así que el sistema educativo, la escuela de cada país, es la empresa preferente del Estado, porque le forma el tipo de ciudadano. Le dan el perfil de lo que quiere que sea un niño o una niña, este ciudadano a 30 años, a 50 y a 100 años. Que responda a qué del sistema económico, que responda a qué del sistema cultural, del sistema político y del social. ¿Me doy a entender? Lo digo humildemente, con un gran compromiso, porque yo todavía tengo un niño menor de 13 años. Trabajemos como padres. Levantemos el altar familiar. No dejemos ir a nuestros hijos así nomás. Cuando ya mi hijo llegó a 12 años, el primero, yo lo dejé que hiciera su cultito ahí personal, ¿verdad? Mi hijo también, cuando llegó a 12 años, lo dejé. Pero estemos ahí pendientes, ¿verdad?, por los nuestros. Los siervos fieles de Dios comprendieron que por haber apartado Israel, por haberse apartado como pueblo de Dios y por su disposición a casarse con idólatras y dejarse llevar a la idolatría, el Señor había permitido que llegaran a ser esclavos de Egipto. Óyeme, estas son palabras duras. Muchas situaciones que Dios permite en nuestra vida. Estoy hablando para aquellos que decimos ser seguidores de Cristo y seguidoras de Cristo. Muchas situaciones que nos pasan es por esto mismo. Porque hemos hecho alianzas indebidas que las Sagradas Escrituras detallan claramente que no se deben de hacer. Porque al final vamos a pagar las consecuencias, ¿verdad? ¿Y de qué manera? Así que levantémonos en el nombre del Señor. Elevémonos de nuestro entorno. No para apartarnos de las personas o para ser antisociales. Pero bueno,
para decir, hijito, nosotros somos seguidores del Dios verdadero y no hacemos esto, tampoco hacemos lo otro. Y si te dicen, mami, pero es que mira, ¿en qué año estás? Es que tú eres de la generación X y nosotros somos ya de la Y, de la Z, como le queramos llamar. No se trata de eso. Los hijos y las hijas de Dios en todos los tiempos han tenido que permitir, por la comunión diaria con Dios, por la perseverancia en Cristo Jesús, elevarse y separarse, porque digo separarnos en cuanto a que no se practican estas cosas, ¿verdad? El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios pueden hacer desaparecer estas impresiones malignas de nuestros entornos. Desechar la semilla del error e implantar en su lugar la verdad exigirá de parte tuya y de parte mía un esfuerzo intenso y perseverante, una lucha de vida o muerte. Así es de sencillo, porque la vida cristiana es de pelearla cada día. Pero no estamos solos, el Señor está contigo. Muchos se conformaban con permanecer en la servidumbre allí de los hebreos con los egipcios, antes que entrar las dificultades que acompañaban el traslado a una tierra extraña. Y los hábitos de algunos se habían hecho tan parecidos a los de los egipcios que preferían vivir en Egipto. ¿Y nosotros cómo estamos, hermanos? Y yo digo, yo primero, nos hemos amoldado tanto que ya no solemos espaciarnos y disfrutar en nuestra mente de esos mundos maravillosos que Dios nos invita a conocer, de ese cielo que Dios ha prometido a todos los que le aman, de la bendita esperanza de la aparición gloriosa, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de vivir con Él por una eternidad, aquel que tanto pudo amarnos, que dio su vida por nosotros. Por lo tanto, el Señor no los liberó mediante la primera manifestación de su poder ante Faraón. ¿Recuerdas tú? Allí, ¿verdad? La primera manifestación donde con la vara de Moisés, que Dios le ha dicho, convierte el agua en sangre. Luego viene la plaga de los piojos, las moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas, la tiniebla y al final la muerte de los primogénitos. O sea, Dios tuvo que ir así paulatinamente porque ellos tenían que darse cuenta también de la manifestación del poder de Dios allí en Faraón, en los egipcios y también de los hebreos. Controló los acontecimientos para que se desarrollara más plenamente el espíritu tiránico del rey egipcio y para darles a los hebreos, mediante manifestaciones del vasto poder de nuestro Dios, percepciones más elevadas del carácter divino, a fin de que los hebreos estuvieran ansiosos por abandonar Egipto y eligieran el servicio al Dios verdadero y misericordioso. ¿Cómo están nuestros ánimos, amados y amadas en la fe? ¿Ya estamos ansiosos por llegar a la patria celestial? ¿Ya estamos llenos de alegría porque aparezcan los últimos momentos de esta tierra? Quiera Dios que estemos así de ansiosos. Y tú que todavía no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Voy a hablar del tercer punto que lo he dejado para el final, del cual este verbo visitar señala la nueva concordancia Strong exhaustiva de la Biblia. Y me refiero precisamente a visitar en el significado del tiempo designado de Dios. Lucas 19:44. Hemos tratado esto ya en otras lecturas. No cederán hasta que conquisten y destruyan tu templo a tal punto que ni una piedra quedará sobre otra. No tendrán misericordia de nadie ni de los niños, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
todo esto sucederá porque no te diste cuenta de lo que Dios trataba de hacer por ti. Abramos la puerta de nuestro corazón. Dios te ha visitado ya varias veces. ¿Qué estás esperando tú para entregar tu vida a Cristo Jesús? Para hacer un pacto de amor a través de las aguas del bautismo, para congregarte en el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una cosa por ahí inventada. La iglesia es el cuerpo de Cristo, dice las Sagradas Escrituras, cuya cabeza es Jesús, la piedra angular, el autor y consumador de nuestra fe. Te invito en el nombre del Señor a que no rechaces la visita que Dios te ha hecho ya en tu vida. ¿Cuántas veces has experimentado la presencia de Jesucristo en tu vida? El poder del Espíritu Santo llamando a tu corazón y lo has rechazado. Mira la situación triste que le pasó a los israelitas ahí, ¿verdad? Su templo destruido. Jesús llorando ahí, queriéndolos acoger, como la gallinita acoge a sus polluelos para darles calorcita, defenderlos y cuidarlos. Y no quisieron. Ahí estaba Jesús. Ya los había visitado. Y lo ignoraron, empezando por los dirigentes espirituales. ¿Cómo estamos nosotros? Tú vas a seguir ignorando a Jesús, su presencia, su visita que te hace a tu corazón. Piénsalo. Este mundo va a terminar. Pronto nuestra liberación va a venir. Y nuestra liberación no viene de un político, no viene de una potencia de un país, no viene de China, no viene de Estados Unidos, no viene de Japón, ni de India, ni de un país árabe. Nuestra liberación viene directamente del trono de Dios. Pronto se verá en las nubes del cielo una señal, una mancha oscura allá en el Orión, que se acerca como el tamaño de la palma de una mano y se va extendiendo. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en las nubes del cielo y todo ojo le verá. Ojalá que en ese día tú y yo podamos decir, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado, y Él nos salvará. Hoy Cristo te está visitando a ti. ¿Qué harás con la visita de Cristo Jesús? ¿Qué harás con la presencia, su cuidado en tu vida? ¿Lo vas a desechar? ¿Lo vas a seguir ignorando? ¿Vas a ser indiferente? ¿O vas a aceptarlo en tu corazón? ¿Vas a rendir tu vida a Él? ¿Vas a unirte al cuerpo de Cristo a través de las aguas del bautismo? Esta es mi invitación para este día. Muchísimas gracias, jovencitos que me escuchan, adultos mayores, donde quiera que escuchen. La paz de nuestro Señor Jesucristo, que supera todo entendimiento y que supera toda situación, toda circunstancia en este mundo, quede con cada uno de nosotros. Amén.